Pues buenos días a todos una vez más y muchas gracias ahora a Toño por estar con nosotros. Les decía el otro día que Víctor fue una de las personas que me convenció al lado oscuro de la ciencia y nos pasó con él empecé a conocer estos temas de inteligencia artificial y fue a través de Toño era nuestro profesor en ese momento de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, teoría de la información y bueno, pues ahora justamente presentárselos, ¿no? Toño ahorita está trabajando en el IMAS de Mérida, ¿no? Sí. Y es doctora en computación y bueno, por ahí precisamente, ¿no? Ya pasó por estudios postdoctorales en Finlandia y bueno, pues más bien, Toño, si quieres platicarnos y al final, pues ya saben, les dejamos el correo de Toño por si quieren acercarse a los expositores, ¿no? En este caso, Toño. Bueno, pues Toño, buen día. Muchas gracias. Gracias, Checo, te agradezco muchísimo. ¿Me escuchan todos? Es eso, sobre todo la dinámica de este asunto perdón, te interrumpo. Como es muy difícil, los chicos tienen su micrófono apagado. Si tuvieran dudas o si no te ven, pues te decimos, ¿no? Abrimos el micrófono y te decimos. Perfecto. Sí, yo así he dado mis clases. Básicamente es como un soliloquio, empiezo a hablar y cuando de pronto alguien quiere algo ya dice algo y es como una situación anarcopunk, vamos a decir, en donde uno le habla a la computadora y de pronto hay respuesta por ahí. Pero bien, de veras yo les agradezco a todos y principalmente a Checo y a Marisol, los profes de este curso. Yo a Checo lo conozco hace un montón de tiempo, además de que somos amigos así muy, muy cercanos. Yo al Checo le tengo mucho aprecio y Checo lo conocí como estudiante, pero pues bueno, ahora somos colegas y somos, ¿no?, muy, muy buenos amigos y siempre que podemos platicamos de temas que tienen que ver con biología computacional, que es lo que yo hago. En realidad yo hago computación disfrazada de biología computacional cuando Checo me invitó a este curso me puse muy contento. De veras me gusta mucho hablarle a la gente, a todos, jóvenes, viejos, ustedes son de los jóvenes, pero a mí me gusta hablarles a todos. Cada que tengo yo una oportunidad de echar choro, la aprovecho. Y pues eso, hoy les voy a hablar de algo en lo que he trabajado desde hace unos 8 o 9 años y de lo cual yo hace 9 o 10 años no tenía ni idea, ¿sí? Entonces, pues les quiero platicar de la vitamina D, si es que logro compartirles mi pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Todavía no. En tile screen, ahora sí. Voy a compartir ahí todo. abajo a la derecha. Exacto. Ahí está, pero espero no tener nada inapropiado abierto aquí, pero por lo pronto ahí está mi presentación. ¿La ven, verdad? Sí, ahora sí se ve. ¿Sí la ven? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, pues de esto les quiero hablar. No pongo, déjenme pongo la presentación completa, pero creo que no lo pongo porque si de pronto me empiezan a hablar en la otra sesión no voy a ver, entonces pongo así. Espero que no les moleste, creo que se alcanza a ver bien, ¿verdad? ¿Sí? Ya se ve bien. Perfecto. Entonces, pues de lo que les quiero hablar es de un tema que a mí me gusta mucho. Yo no lo conocía, les digo, hace 10 años, pero bueno, desde hace 8 años, 7, por ahí sí, empecé a trabajar con esto y 8 años tal vez, y me gusta mucho. Y es básicamente el papel que tiene la vitamina D y su receptor en la expresión genética. De eso voy a hablarles de generalidades, no voy a profundizar en ninguna técnica, al menos de lo que sé que Víctor y Alejandra les han hablado, pues tiene que ver con técnicas de secuenciamiento masivo, ¿no? RNA-seq y cosas relacionadas. Yo voy a tocar un poco de eso un poco más adelante, pero les quiero hablar del tema general de la vitamina D. Y como decía el Checo, pues yo soy computólogo, yo soy un computólogo muy aburrido que no hace sino pensar en el mundo en términos de algoritmos. Y en última instancia, digamos, para un computólogo aburrido como yo, el mundo se ve reducido a una matriz de datos. No importa lo que estemos estudiando, si es los colores de las flores o la belleza de la interacción de las hormigas o la comunicación entre humanos o la evolución de las estrellas,
para los computólogos lo que nos gusta es que todo se represente en una matriz de datos y ya de ahí podemos pues, usar lo que sabemos, ¿no? Pero entonces les quiero hablar de cómo las matemáticas y la computación nos han ayudado a entender ciertos aspectos de la vitamina D, básicamente. Eso es de lo que les voy a hablar. Y siempre que puedo, que digamos me invitan a dar una plática, un seminario, una clase, e incluyo esta imagen. ¿Alguien reconoce esta imagen? Véanla unos segundos. Miren, la pongo en grande para que se vea un poco mejor. ¿Todos la ven? ¿Saben de qué trata? ¿Qué es esta imagen? No, yo no sé de qué es. Pues esto es el primer mapa del que se tiene memoria. Este es el primer mapa hecho por un humano. No sabemos si un hombre, una mujer, un niño, un anciano, pero el primer mapa hecho por un humano del que se tenga noción. Y esto es en una región que ahora se llama Gatalhöyük, en lo que es la Capadocia central en Turquía. Y este es un mapa precioso, a mí me parece una maravilla, porque vean, estamos hablando de hace 8.200 años. Y hace 8.200 años los humanos eran básicamente indistinguibles de los humanos de ahora, pero físicamente, pero intelectualmente también. Intelectualmente eran capaces de mostrar abstracciones, pues como las que tenemos ahora. Vean, estas personas, o el grupo, o la persona que haya hecho esto, fue capaz de plasmar en 2 dimensiones una estructura, digamos, que describe una ciudad. Este es el mapa de un pueblo, y ahí se alcanzan a ver las ciudades, el trazo de las calles, digo, las ciudades, las casas, el trazo de las calles, y básicamente, pues lo que nos está diciendo es que hace más de 8.000 años las personas tenían la misma inteligencia que tenemos nosotros. Y eso es algo insisto, básicamente los humanos tenemos ahora posiblemente más información, posibilidad de acceder a esa información, otros medios, pero en principio somos los mismos de hace un montón de miles de años y no está claro, aunque haya quien diga que sí, no está claro que nos estemos haciendo más inteligentes como grupo. Por supuesto, hay gente muy lista ahorita, como lo había antes, pero esta me gusta a mí porque es un baño de sobriedad. Esta a mí me hace ver las cosas en perspectiva, a mí me hace recordar que lo que sea que estemos haciendo es producto digamos, la acumulación, a veces lenta, a veces rápida, pero la acumulación de conocimiento. Y esto, pues, como les digo, aunque venga al caso o no venga al caso, la pongo, y entonces no sé si venía al caso, pero igual la puse. ¿Sí? Y entonces, dicho lo cual, pues déjenme platicarles ahora sí de lo que va a tratar esta plática. Espero hacerlo más o menos en 40 minutos de acabar, 45 cuando mucho, o antes, para que haya preguntas. Por cierto, si tienen preguntas, en cualquier momento me las pueden hacer, con todo gusto trataré de responderlas. Y entonces voy a hablar un poco de aspectos generales de la vitamina D. Eso es de lo que voy a hablar, y aspectos de cómputo que nos ayudan a explorar ciertos efectos y consecuencias de niveles adecuados o inadecuados de vitamina D en la sangre. Pero bueno, les platico muy rápidamente que hace un montón de años, vean aquí más o menos por acá, aquí están las eras geológicas, el tipo de organismos que vivían en aquel entonces, etcétera. Y entonces resulta que hace algo así como 600 millones de años, por ahí así, la mayoría de los organismos que vivían era algo que los biólogos les dicen espongiformes o una cosa así, que son bichos suavecitos, bichos que no tienen una cosa como esqueleto. Eran la mayoría de los bichos de esta forma, y más o menos en ese tiempo ocurrió que los organismos se vieron sujetos a una presión selectiva, digamos, abrumadora. Lo que se muestra en esta imagen de acá es un incremento en la luz ultravioleta, radiación solar en general, pero en particular la luz ultravioleta. Entonces, los organismos que habitaban la Tierra en ese entonces, muchos de ellos perecieron, y bueno, poco tiempo después, en términos geológicos, se dio algo interesante. Poco tiempo después de este bombardeo con luz ultravioleta, ocurrió que comenzaron a surgir organismos con esqueleto,
organismos con en realidad, digamos, tejidos que no se habían visto o que no eran frecuentes en la historia de la vida antes de eso, y que eran organismos con exoesqueleto, básicamente carbonato de calcio, ¿sí? Y ese carbonato de calcio les permitió a muchos organismos sobrevivir. Y de hecho, aquellos organismos que durante este bombardeo de luz ultravioleta tenían, digamos, vestigios de este tejido de carbonato de calcio que les daba cierta protección, porque obviamente no lo dije, pero está sobreentendido que la luz ultravioleta no quisiéramos que nos afectara, ¿no? La luz ultravioleta puede, entre otras cosas, ionizar, genera mutaciones en la cromatina, y pues bueno, eso es dañino. Y estos organismos que tenían esta suerte de tejido de carbonato de calcio sobrevivieron. Y entonces esto es uno de esos organismos, uno que se llama Claudina, y estos organismos son los precursores de, digamos, lo que observamos ahora en los organismos, que es un esqueleto o un exoesqueleto, y básicamente eso se pudo hacer porque estos organismos, digamos, descubrieron, o no sé yo si los bichos descubran o no, pero se encontraron con una ruta metabólica que permite que el calcio se fije, es decir, que haya tejidos menos blanditos. Y entre otras cosas, además de la protección mecánica que da, dio una protección hacia la luz ultravioleta. Y esa ruta metabólica que los organismos, digamos, con la que se encontraron, es básicamente la ruta metabólica de la vitamina D. No he hablado hasta ahorita nada de la vitamina D, solo les platiqué un poquito de historia, pero de la historia de la vida, de cómo surge esta ruta metabólica de la vitamina D. Pero bueno, esto ya no voy a hablar mucho porque seguro en el curso han hablado, les han platicado muchísimo de genes y redes de regulación. Básicamente esta imagen muestra una célula, el núcleo, muestra RNA, luego mRNA, el RNA mensajero, y de ahí pues todos los procesos que se ven involucrados en, digamos, la construcción de proteínas. No voy a entrar en los detalles, pero pues esta es una imagen muy bonita. De hecho, Carl Berg es uno de mis colaboradores, al final lo mencionaré con más detalle, pero esto es de un libro de él que se llama Mechanisms of Gene Regulation del 2018, que es un libro muy bonito y que pueden encontrar ahí en la red. Y básicamente todo lo que hace falta recordar de las ómicas para lo que yo les quiero platicar de la vitamina D, lo resume muy bien Mukherjee en su libro The Gene, An Intimate Story. No sé si lo hayan escuchado o conozcan a este autor. Este autor es un científico de primer nivel y además un divulgador excelente. Yo lo conocí porque escribió un libro que se llama The Emperor of All Maladies, el emperador de todas las maldades, y es un libro sobre el cáncer. Me acaban de traer café, perdón, gracias. Gracias. Y entonces ya con café puedo decir menos tonterías, así que ya a partir de que empiece a hacerme efecto el café diré menos tonterías. Entonces este libro de Mukherjee menciona, muestra en esta imagen la idea que seguro ya la conocen, pero bueno, quiero hacer énfasis en ella para que todos estemos en el mismo nivel. Dice aquí básicamente comenzando en el ciclo, podríamos comenzar en cualquier lugar, pero comencemos por lo que está hasta arriba, que dice que un gene codifica un mensaje para construir una proteína que puede o no regular un gene, y entonces vean, esto cierra el círculo, ¿sí? Esto cierra el ciclo. Todos tienen más o menos idea clara de esto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Que por cierto, no les pregunté, pero lo hago ahora, ¿sí? Ahí se ven ustedes. Todos son biólogos, biólogas, químicas, no, biólogas deben ser, o biólogos, o matemáticos, ¿habrá alguno? Justo así, biólogos, computólogos y matemáticos. Muy bien. Bueno, oigan, como les decía yo, que ya ven que tengo aquí toda una situación de manejo de dos sesiones, me están llamando en la otra sesión, denme 30 segundos, por favor. Les voy a cortar el micrófono para que no oigan las tonterías. Mientras, pues podemos aprovechar para, este, Oigan, no, ya me dijeron que no.
Ah, bueno, entonces no aprovechemos nada. Este, ya regresé. Creí que me hablaban, pero no, no me hablaban. Mil disculpas, de veras, mil disculpas. Bueno, ya conocían todos esta imagen, ¿no? Es decir, todos tienen idea clarísima de esto, siendo biólogos, matemáticos, pues seguro les es muy conocida. ¿Estás? Y entonces, pues esto es un zoom a la cromatina, ¿sí? La cromatina, digamos, es el compuesto de ADN con histonas y nucleosomas y todo. Bueno, con histonas básicamente, pero esto es otra escala de lo que uno suele ver en el ADN, pero bueno, no tengo que a los biólogos darles más detalles, esto ya lo conocen. Y básicamente, pues hay procesos muy interesantes a nivel molecular en la cromatina, ¿sí? Ahora sí me hablan, espérenme, ahora sí me hablan. Perdón, mil disculpas, mil disculpas. Y bueno, lo que yo quería decir es, nos estamos acercando al final de nuestras clases, pero, o de hecho ya, ¿no? Creo que podemos decir que estamos por terminar. Si acaso nos faltarán algunas sesiones la semana que entra, mías, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera presentarles sobre todo al otro equipo, al equipo que tiene Héctor y Natalia y Carlos, otra técnica que les puede servir, porque platiqué con Héctor y está muy bonito el proyecto, pero igual van a faltar datos que probablemente podemos hacerlo a través de otra red neuronal. No, simplemente son pruebas que y bueno, es una estrategia que les puede servir a todos, ¿no? Y viene muy a cuento con la codificación de microarreglos, reducción de dimensión. Entonces yo les debo todavía una clase que tomaré el lunes. ¿El lunes? ¿Tú ya no tienes clase, Marisol? No, yo ya terminé. Ok, entonces yo el lunes los abrumo con un poquillo de estas técnicas para terminar mi temario. ¿Sale? Y bien, no sé si haya dudas hasta ahorita. Y bueno, interrumpan a Toño cuando lo requieran, ¿eh? Es bastante accesible y todo. Entonces, miren, eso sí con los ojos que ya. Ah, bien, buena pregunta. Yo creo que abrimos el lunes el micrófono, ¿no? Para hacer una pequeña votación, ¿no, Marisol? Para organizarnos en la fecha de exposición y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, segunda semana de junio, yo creo que podemos hacerlo. ¿Ok? Vale. Bueno, Toño, adelante. Órale, ya, gracias. Sí. Ahí No, dije cualquier cosa, ya salí del paso. Déjenme ver que no me estén escuchando. No, no me están escuchando allá. Y entonces, ¿qué les decía? Sí, les decía pues que digamos, la maquinaria molecular en torno a la expresión genética, pues es abrumadora, preciosa, muy bonita, y a mí se me escapan muchos detalles, ¿no? Eso para conocer los detalles, en realidad hay que invertirle muchísimo tiempo, mucho más del que yo le he invertido, pero bueno, ustedes ya seguro tendrán una muy buena idea, muy probablemente mejor idea de la que yo tengo, pero solo sirva decir que una proteína puede interactuar con la cromatina, con el ADN si quieren, puede afectar para permitir que ciertos genes se expresen más al reclutar toda una serie de proteínas y de sustancias, de moléculas que hacen que un gene se exprese más de lo que se esperaría en otras circunstancias o que se exprese menos. Y además ciertas proteínas pueden colocar ciertas marcas a lo largo de la cromatina, en las histonas, que hacen que, bueno, se llaman modificaciones de histonas, que hacen que se vea afectada la regulación genética. Eso no entro a los detalles, pero seguramente ya los conocen o los podrán conocer por su cuenta. Esto es otra vez la misma imagen a diferentes escalas del ADN, de la cromatina, cómo se estructura el problema del empaquetado de la cromatina es maravilloso, ¿no? Cómo una tira tan larga de cromatina puede enrollarse y permitir, digamos, comprimir tanta información desde el punto de vista biológico es fascinante, pero no es menos fascinante desde el punto de vista computacional. El problema, digamos, de empaquetar información, codificarla como lo hace como se hace en la cromatina y con todas las proteínas necesarias para ello, por supuesto, es fascinante. No entro en esos detalles, solo pues lo que quiero mostrarles con esta serie de imágenes es que otra vez lo que decía Mukherjee, una proteína puede afectar la regulación
en última instancia, de otras proteínas, ¿sí? Cuando una proteína interactúa con el ADN, le ponemos el adjetivo de factor de transcripción, ¿sí? Y dentro de los factores de transcripción, pues hay muchas familias. Estos factores de transcripción, digamos, se han caracterizado con detalle, con cierto detalle, algunos de ellos, otros no tanto. Y estos factores de transcripción lo que hacen en última instancia es afectar qué tanto un gen se expresa, es decir, qué tantas copias de RNA mensajero hay, y en última instancia, si es que se llega a construir una proteína o no. Esto es lo que estudia quien estudia los factores de transcripción, ¿sí? Y entonces lo que están viendo en esta imagen es un cachito, un locus, un cachito de la cromatina, ¿sí? Caracterizado de muchas formas. Todo el eje de la X en estas imágenes se refiere a la misma región cromosómica, al mismo cacho de ADN, y lo que está en el eje de las 10 en cada una de estas imágenes es una caracterización desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, aquí en las dos primeras de abajo hacia arriba se muestra si hay cierto tipo de modificaciones de histonas, las H3K4M3, que son metilaciones en la tercera posición, o si hay otro tipo de metilaciones, o si una técnica que digamos, muestra accesibilidad nos dijo que la cromatina estaba abierta o cerrada. No les dije, pero ya lo sabrán o se lo habrán imaginado, que la cromatina puede estar abierta o cerrada, es decir, la tira del ADN puede estar empaquetada o puede no estar empaquetada. Cuando está empaquetada, digamos, no es activa, porque si está empaquetada, todas las proteínas, toda la maquinaria de interacción, de replicación, no puede interactuar con la cromatina porque está empaquetada, es decir, se encuentra en estado condensado, pero cuando deja de estar condensada se hace accesible, y hay técnicas que nos permiten ver qué tan accesible es la cromatina, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en esta región de aquí nos dice que la cromatina es accesible, es decir, algo podría llegar y pegársele a alguna proteína, y que aquí, como pueden ver, está condensado, en estado condensado, está empaquetada y no se puede interactuar con esta región de la cromatina, ¿sí? Y entonces hay técnicas para ello, por ejemplo, FERSIC, de la que voy a hablar en un momento, pero bueno, de lo que surge, por el por qué pongo estas imágenes, básicamente porque la cromatina tiene una organización tridimensional. Básicamente se asocia en algo que en el argot se llama Topological Association Domains, dominios de asociación topológica, que quiere que básicamente es cachitos de la cromatina, como estos, ¿sí? Que en la estructura lineal, por ejemplo, este punto y este punto estarían muy alejados. En realidad ya no lo están tanto, porque se están asociando en el mismo dominio de asociación topológica, y hay factores de transcripción, uno que se llama CTCF y muchos otros dominios, factores de transcripción que lo que hacen es juntar regiones alejadas del ADN, y que, bueno, ya al estar más cerca permitirían que, digamos, regiones muy distantes linealmente ya no lo estén y puedan participar en el mismo tipo de procesos. ¿Me siguen bien hasta acá? Déjenme ahora sí interrumpir un momentito porque me hablan de la otra, entonces si no les molesta voy a interrumpir un minuto. Todo muy bien. Luego, ilústrenme algo, chicos. Bueno, y también Marisol. De repente mi sesión, o sea, el video se escucha muy mal, muy entrecortado. Hace poquito, cuando estaba hablando de la cromatina, pues ahí se escucha, ya ven que el video se escucha cortado. ¿Es algo mío nada más o todos ahí lo sintieron? Se corta para todos. Yo no Yo tengo lo escucho problema. bien. Órale, entonces no ha sido mi conexión. Es una duda que tenía muchísimo. Ah, bueno, qué bueno que solo eres tú, Checo, el que Sí, está teniendo problemas. Digo, qué mal por ti, pero qué bueno que no son todos. no, pues, exacto. Bueno, gracias. Bueno, y entonces, básicamente, pues les decía yo que estos factores de transcripción, que son proteínas que interactúan con el ADN, con la tira de ADN, pues no lo hacen al azar. Estas proteínas tienden a asociarse en regiones del ADN que presentan ciertos patrones. En el argot les llaman motivos o motifs en inglés. Y entonces, por ejemplo, este factor de transcripción, el gen SP1, que codifica para el gen, la proteína PU1, tiende a pegársele a la cromatina, al ADN, en donde hay esta secuencia.
¿sí? Vean una C, puede que aquí haya una C otra cosa, aquí tiene que haber una C a fuerza, aquí probablemente una C, aquí puede haber cualquier cosa, etcétera. Entonces, donde hay esa estructura, ¿sí? Donde se encuentran esta secuencia, es más probable que encontremos, por ejemplo, a este factor de transcripción, o, por ejemplo, para el caso que nos atañe, el VDR, digamos el complejo del VDR con RXR. VDR es el Vitamin D Receptor, es decir, el receptor de la vitamina D. Aunque no he hablado nada de la vitamina D, ya llevo media hora hablando, ahorita llego allá. El receptor de la vitamina D, ¿sí? Es una proteína que se activa cuando hay vitamina D en el cuerpo. La vitamina D es una sustancia, ¿sí? que es biológicamente inerte. Tiene que sufrir una serie de cambios químicos en el hígado, en los riñones, para después convertirse en la versión activa, ¿sí? En la sustancia activa que se llama 1,25-OHD3. Esta vitamina D se va a asociar a la proteína que se llama VDR, el receptor de la vitamina D. Cuando este receptor de la vitamina D se junta con la vitamina D, empieza a caminar por la cromatina, y cuando encuentra una región que se parezca a esto, ¿sí? Cuando encuentra una región parecida a esto, es entonces que se le va a pegar a la cromatina y va a comenzar su papel como factor de transcripción, ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo hasta acá, ¿no? Esto de los motivos, o si es nuevo, bueno, no es difícil de entender. Hay digamos, una preferencia de factores de transcripción para interactuar con la cromatina si tiene esta estructura, ¿sí? Y entonces esto me lo salto, no viene al caso, tampoco les platico de esto, ni de esto, esto ya se lo saben, no los quiero aburrir. De lo que esta imagen sí la platico un poco más. En esta imagen se muestra la expresión de un gene en diferentes tejidos. Sí, básicamente lo que esto dice es que los genes no se expresan de la misma forma en todos los tejidos. Entonces esto sale de un proyecto que se llama GTEx, y ahí pueden ustedes consultar los niveles de expresión de un gen en diferentes tejidos. Y esto en particular es donde se expresa el receptor de la vitamina D. Entonces pueden ver que se expresa en ciertos tejidos y no en otros, etcétera. ¿Sabes? Pero bueno, de lo que les he platicado muy brevemente hasta aquí, oigan, espérenme porque ya se está acabando la otra reunión, por fin, denme un minutito, ya se está acabando. Yo trabajó todos estos temas en Finlandia, así que si quieren, bueno, es experto en vitamina D, entonces, si quiere trabajar estos temas, No sé si soy experto en vitamina sí lo D, es. pero algo le trabajo, es decir, sobre todo el punto de vista computacional. Yo nunca he hecho un experimento, es decir, yo no sé pipetear, yo no sé hacer PCR, no, o sea, no, definitivamente no sé hacer nada de eso. Pero ahora sí, media hora después, no, les decía yo que lo que hemos visto hasta acá es básicamente, lo puedo yo resumir de esa forma, ¿no? Los genes, ¿se acuerdan la imagen de Mukherjee? Los genes pueden dar lugar a proteínas, obviando muchos pasos. Las proteínas pueden metilar, pueden modificar, digamos, el medio que es la cromatina, y eso a su vez muestra una afección a los genes. Y bueno, eso es básicamente lo que les he dicho. Ahora sí, déjenme platicarles un poco de la vitamina D, ¿sí? Y déjenme tomarme 3 minutos para platicarles de una historia muy fea, una historia trágica desde el punto de vista de, digamos, humano o del sufrimiento en general, pero muy bonita desde el punto de vista científico. Ese señor que ven ahí, Edward Mellanby, fue un médico a principios del siglo XX, que básicamente descubrió que la vitamina D tiene un papel fundamental en el crecimiento de los organismos, sobre todo de los mamíferos, pero puede ser que muchos otros, ¿sí? Y entonces, para ello, hace recordar que de la forma en que descubrió esto fue que, recordarán, en la Revolución Industrial, desde principios del siglo XVIII hasta ahora, ¿sí? Pero se hizo eso patente en el noreste de Estados Unidos y en Inglaterra. Con la Revolución Industrial, pues hubo muchísimas fábricas, y en estas fábricas
había muchos trabajadores y en particular se dieron cuenta que los niños que trabajaban literalmente, y eso es muy importante, literalmente de sol a sol, sufrían malformaciones, no crecían adecuadamente, sufrían lo que después se llamó raquitismo, y los adultos que estaban en estas condiciones en donde no se exponían al sol sufrían de osteomalancia, que es, digamos, deformaciones en los huesos. Y entonces, pues a las personas preocupadas por esto les llamó la atención, dijeron, pues, ¿qué está pasando con las fábricas que hacen que existan malformaciones, sobre todo en los niños, era lo que más les preocupaba? Y bueno, hubo varios candidatos, se creía que era el hollín del carbón, se creía que era el humo de la combustión por carbón, se creía que era muchas otras cosas, y entonces Melambú se puso junto con su grupo a tratar de recrear las condiciones en sujetos de estudio, en perros, digamos, se hizo de centenas de cachorritos, ¿sí? Y a estos cachorritos trató de someterlos, hizo grupos diferentes, pues tenía conocimientos de estadística y de muestreo, hizo grupos relativamente grandes y a cada grupo lo sometió a condiciones que reflejaran un aspecto de las condiciones en las que se sometían a los trabajadores en estas fábricas, ¿sí? Entonces a un grupo le dio de comer muy poquito, a otro grupo de cachorritos le dio de comer muy mal, a otro grupo los apaleaba, a otro grupo les impidió que se expusieran al sol, a otro grupo los puso en contacto íntimo con hollín, a otro grupo lo puso en contacto íntimo con monóxido y dióxido de carbono, y ya al final veía básicamente que perritos sufrían deformaciones semejantes a las que sufrían los niños y los adultos trabajando en las fábricas. Y bueno, les dije que no era una historia bonita y no les quise arruinar el día, por eso no les muestro fotos ni bosquejos de lo que ocurrió, pero al final se dieron cuenta de algo, pues eran gente muy lista trabajando en esto, y se dieron cuenta que aquel grupo de perritos que estaba sujeto a la privación de los rayos del sol, de la luz ultravioleta en general, era el grupo que sufría las deformaciones óseas que más se parecían, de hecho, que eran muy semejantes a las sufridas por los niños y por los adultos. Y entonces con ese experimento se pudo demostrar que el sol era importante, y bueno, él no lo hizo, lo hicieron después, pero trabajando con sus experimentos, sus estudios, sus resultados, se dieron cuenta que la vitamina D era la fundamental para, digamos, que se diera un desarrollo óseo adecuado en los humanos, en los mamíferos en general y en los humanos en particular, que es lo que les interesaba a Moelambu y en realidad a las demás personas. Y entonces así se dieron cuenta que el sol era muy importante. Y poco después se descubrió que la vitamina D era en realidad el componente activo de esto. Y entonces ahora sí, déjenme platicarles brevemente de lo que es la vitamina D. La vitamina D es un micronutriente que tiene básicamente dos rutas de ingreso al organismo, o que tiene dos rutas de creación, básicamente, de cómo se forma. La primera es por la dieta. Si uno come pescados, cierto tipo de pescados o cierto tipo de hongos, entonces pues está ingiriendo la vitamina D, ¿sí? Y de esta forma, pues tenemos la primera ruta, la ruta de la alimentación. Y la segunda ruta tiene que ver con fotosíntesis. Esto es algo muy bonito porque es uno de los ejemplos de organismos que hacen fotosíntesis sin ser plantas, ¿sí? Y entonces los organismos que nos exponemos a la luz ultravioleta, digamos, recibimos en el sol la luz ultravioleta, y esto genera una serie de reacciones químicas. Bien, esta es la segunda ruta, que van a llevar a la síntesis del 1,25-OH2D3, ¿no? Algunos les llaman el calcitriol, ¿sí? Esto es la versión activa, químicamente activa de la vitamina D, y esta vitamina D, ¿sí? En el cuerpo es la que se va a pegar al BDR, ¿se acuerdan? Al factor de transcripción, que es el receptor de la vitamina D. Y entonces la vitamina D tiene, les digo, dos rutas. Si uno no come vitamina enriquecida o que sea rica en vitamina D, aún tiene la opción de asolearse y así sintetizar vitamina D. No cualquier tipo de pez, tiene que ser pez como el salmón
o el bacalao o cierto tipo de variedades de arenque, estos peces tienen que comer un montón de plancton. Estos peces tampoco pueden, digamos, la única forma que tienen de asimilar, de tener en su organismo vitamina D es por la dieta, ¿sí? Estos peces no se exponen al sol, estos peces solo pueden adquirir vitamina D por la dieta y básicamente comen plancton, y el plancton es en última instancia quien sintetiza la vitamina D. Entonces, si el salmón que están comiendo viene de Noruega y viene de un criadero, muy probablemente el nivel de vitamina D que van a recibir de este pescado es muy bajo, porque los salmones en cautiverio, que son 3/4 partes de lo que consumimos, no consumen suficiente plancton y ergo no tienen suficiente vitamina D que uno puede asimilar, ¿sí? Entonces, bueno, dicho lo cual, solo resumo en que hay dos alternativas de síntesis de vitamina D y, digamos, la imagen que ven aquí a la derecha, yo viví un tiempo aquí, varios años, en un lugar que se encuentra en el paralelo 63 norte. En el paralelo 63 norte, esta imagen que ven es en el eje de las X, el día del año, y en el eje de las Y, la cantidad de luz, las horas de luz que hay en función del año. Y entonces, aquí el día que estoy señalando, el 21 de diciembre, ¿sí? El 21 de diciembre, si las condiciones son ideales, si las condiciones son maravillosas, que nunca ocurrieron en el telesplatico, ese día se van a tener 3 horas de sol. Oigan, espérenme, me están hablando de la otra cosa. ¿Quién ha vivido al norte del mundo? ¿Dónde más se repite eso? ¿Canadá? No, bueno, el paralelo 63 norte es muy al norte. Sí, es muy al norte, sí. Está, digamos, tan al norte como Islandia. Sí, y entonces, bueno, en estas regiones del mundo, los países nórdicos, en Canadá y muy al sur no impacta tanto porque muy al sur es, digamos, la Patagonia chilena y no es tan al norte, ¿no? Lo más al sur que se puede llegar es al paralelo 54 y eso pues es notablemente mejor que estar en el paralelo 63. Entonces les decía que en estas regiones del mundo, ¿sí me escuchan? Sí, supongo. En estas regiones del mundo hay muy pocas horas de luz. Y entonces dirán, pues muy mal por los nórdicos, pues allá ellos deberían de buscarse qué hacer, pero no, ahorita van a ver algunas imágenes que son, pero yo aterradoras. Pero bueno, entonces, por ejemplo, en el 2016 que yo vivía en este lugar, en noviembre de 2016, ¿saben cuántas horas de luz hubo en todo el mes? ¿Cuántas horas durante el mes vimos el sol? Es decir, porque bueno, como estamos muy al norte, los días duran menos, pero como es muy al norte, también hay lluvia, nieve, neblina, niebla, bruma. Pero en noviembre del 2016 se pudo ver el sol en este pueblo donde yo vivía 8 minutos. En un mes se vio el sol 8 minutos. Entonces, pues vean que esta ruta de la vitamina D pues está bloqueada totalmente. Entonces es muy común que haya suplementos. La leche está suplementada con vitamina D, muchos otros alimentos le sugieren a uno que tome, que se suplemente con vitamina D. Entonces pues va uno a la farmacia, se compra sus varios paquetitos, varios frasquitos de vitamina D y ahí pues ahí se la lleva. ¿Por qué? Porque además de lo que ya les dije del impacto de la vitamina D en la formación adecuada de huesos, en el reclutamiento, digamos, de toda la maquinaria para fijar el calcio y al final tener tejidos de carbonato de calcio suficientemente fuertes, la vitamina D se sabe que impacta en muchas otras, digamos, instancias de la salud humana, en la respuesta inmunológica, y eso es muy importante para lo que les voy a platicar ahorita, en la regulación de la respuesta, en la modulación de la respuesta inmune, pero también en problemas cardíacos, en problemas vasculares en general, de absorción de alimentos. Está asociada, no está demostrado que sea una causalidad, pero sí una correlación con ciertos tipos de cáncer. Entonces, el no tener niveles adecuados de vitamina D no solo hace que los huesos no se formen adecuadamente o que pierdan las propiedades mecánicas que son importantes,
perdón, también afecta a la salud de muchas otras maneras, ¿no? Ya les dije algunas, el sistema inmunológico, problemas cardiovasculares, problemas de tumores, etcétera, ¿no? Entonces, es muy, muy importante conocer cómo la vitamina D afecta a los demás, digamos, toda la maquinaria molecular y en última instancia a la salud humana. Y un par de cosas importantes es conocer no solo cómo la vitamina D afecta, sino qué tanta vitamina D deberíamos de consumir. Y responder a esta pregunta es algo que a mí me dio de comer, básicamente, porque de ahí salía mi salario por 4 o 5 años, saber qué tanto, cuál debe ser el nivel de vitamina D en la sangre para que podamos, digamos, estar dentro de los patrones recomendados por los especialistas. Y entonces esto es un conjunto de estudios, metaestudios, esto es un metaestudio de estudios en donde se ha, digamos, inspeccionado cómo la vitamina D afecta a la salud en diferentes regiones del mundo, pero podrán ver ahí que hay la mayoría de los países que están listados son países del norte de Europa, con justa razón, o de países más al sur, como Nueva Zelanda. Hay muy poquitos en el Medio Oriente o en África, en estas regiones hay muy poquitos. Vean que casi todo ocurre en donde en principio la radiación solar se ve afectada la mitad del año. Entonces es natural que se pregunte uno ese tipo de cosas, ¿sí? Pero dirán, ah, bueno, pues eso es problema de los nórdicos, allá ellos, pero no. Un estudio relativamente reciente en México, con una muestra no muy grande, pero igual con resultados interesantes, muestra que en México, en promedio, el 50% de la gente, déjenme lo pongo así, el 50% de la gente tiene deficiencias de vitamina D. Es decir, no está consumiendo vitamina D en suficiencia. La dieta común en México no es rica en vitamina D, pero como tenemos el sol, uno tiende a creer, ah, pues si tenemos el sol, nos exponemos principalmente en brazos, espalda, piernas, donde tenemos mayor superficie, pero aún así tenemos, vean, en algunos casos, como en el DF, la prevalencia de bajo nivel de vitamina D es arriba del 52%. Y esto es altísimo. Ya les dije algunos de los problemas que puede conllevar a no tener los niveles adecuados de vitamina D, ¿sí? Y por grupos de edad, los más afectados, vean a los niños, tienen niveles bajísimos de vitamina D, y esto es trágico porque en los niños están dándose procesos de desarrollo que son muy sensibles a la nutrición, ¿no? Y siendo la vitamina D un micronutriente, pues es trágico que ocurra así. Y los hombres tenemos, como casi todos los problemas, digamos, generales, tenemos más problemas aún que las mujeres en vitamina D, por cuestiones no biológicas, sino por cuestiones culturales, ¿no? En general los hombres solemos ponernos prendas más largas, etcétera, entonces eso hace que aún recibamos menos luz ultravioleta. Y entonces, bueno, esto es algo trágico. Déjenme interrumpir otra vez porque ya me llaman de allá. No, pues no. Opa. Publica.
Hola, ya volví por aquí. Mil disculpas, mil disculpas. Puede que todavía interrumpa una vez más, pero bueno, les pido de veras, les ofrezco mis disculpas. Entonces ya, les decía yo que básicamente, eh, pues en México hay problemas de vitamina D, la gente no tiene en su dieta niveles adecuados de vitamina D y eso pues tiene consecuencias en la salud humana, ¿no? Esto fue un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la imagen que van a ver a continuación es algo muy reciente, desde hace un par de meses, si acaso, en donde van a observar, se las muestro, en el eje de las X perdón, en el eje de las X ven el número de días, básicamente es el tiempo, en el eje de las Y es índices de mortalidad. Regreso a esta imagen, en realidad las puse al revés. Lo que les quería mostrar era esto. Vean esta imagen y se las pongo en grande. Perdónenme. Vean esta imagen aquí. Denme 10 segundos que ya se están despidiendo de la otra reunión. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias. Ay, por fin, ya se acabó. Ya, mil disculpas. Entonces, sí, les decía yo y de ahí me distraje. Vean esta imagen, ahora sí pongo mi presentación. Vean esta imagen. En esta imagen se relacionan dos cosas. El porcentaje de muertes de COVID-19, y estos son datos muy recientes, porcentaje de muerte de COVID-19, y en el eje de las 10, y en el eje de las X es la prevalencia de niveles adecuados de vitamina D, ¿sí? Y entonces, básicamente, vean lo que quiere decir esta imagen. Donde básicamente abajo es la proporción de gente que no tiene niveles adecuados de vitamina D. Entonces, entre más a la derecha se muevan en el eje de las X, quiere decir que hay más gente con una concentración inadecuada de vitamina D. Y entre más a la izquierda se muevan, quiere decir que la gente en ese país tiene niveles adecuados de vitamina D. Y entonces, por supuesto que estos son datos que muestran, si acaso, una correlación, no muestran, digamos, causalidad, pero ahí dice cosas interesantes. Salvo el caso de Rusia, vean el caso de Italia, España e Irán, ¿sí? Y de cierta manera Polonia, pero las muestras en Polonia y en Rusia no fueron suficientemente grandes. Vean que en el caso de Italia, España, Irán, en donde uno creería que la gente tiene niveles adecuados de vitamina D porque hay sol, ¿sí? La gente tiene eh, mayores carencias de niveles adecuados de vitamina D en la sangre y curiosamente son los países en donde el porcentaje de muerte debido a COVID-19 es mayor. Y esto cuando lo vimos mi colega y yo, nos pusimos a averiguar. Esta imagen la hicimos nosotros, esta imagen es con los datos de este artículo, pero esta imagen la hicimos con esos datos y otros que complementamos por ahí, porque pues como trabajamos en esto nos parece interesante. ¿Sí? Ya, no les platico mucho más de los aspectos, digamos, del impacto en salud de la vitamina D, y básicamente esta imagen ya se les había mostrado. ¿Se acuerdan que les dije que la vitamina D intenta pegarse en la cromatina donde hay estos patrones, donde hay este motivo, ¿sí? Y sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, pues eso ya se los dije, pero ya de lo que les quiero hablar en los 5 minutos que me quedan rápidamente es de cómo se da la cascada de señalizaciones de la vitamina D. Cuando uno come vitamina D, ya sean los pescados que en la dieta que coma o se expone al sol, se da una serie de reacciones que ya les mencioné, una serie de reacciones que hacen que la vitamina D llegue a su forma activa. La forma activa de la vitamina D
se le va a pegar al receptor de la vitamina D y este receptor de la vitamina D va a interactuar con el ADN, con la cromatina, y de esa forma es que va a afectar a la, digamos, secuencia de eventos que hacen que un cierto gene se exprese o no se exprese. Por supuesto que la vitamina D no es el único factor de transcripción que hace esto, pero la vitamina D tiene además, no lo mencioné, pero lo menciono ahora, tiene otra propiedad que es un receptor nuclear. Eso quiere decir que sin demasiado problema puede entrar al núcleo, en donde va a hacer todo lo que tenga que hacer, ¿no? Al núcleo de la célula. Y bueno, lo que hemos visto hasta aquí es lo que ya está, lo que está bosquejado ahí. Y bueno, lo importante de todo lo que he dicho hasta acá, además de los aspectos de salud de la vitamina D, es que la vitamina D necesita de un receptor para interactuar con la cromatina, que es básicamente el receptor de la vitamina D o el VDR, ¿sí? Y bueno, hay muchas formas de estudiar la vitamina D. Una de las que yo utilizo mucho es ChIP-seq, que no es igual, pero está en la misma familia de lo que vieron con Alejandra y probablemente con Víctor, y probablemente que Víctor Checo me dijo que Marisol, tú les hablaste del pathway, del pipeline que hizo la UNAM, en donde ven a RNA-seq. Bueno, hay una técnica semejante en cuanto a naturaleza, pero que se llama ChIP-seq, y ChIP-seq mide cuando una proteína interactúa con la cromatina, no cuando hay copias de RNA o algo semejante, sino cuando una proteína interactúa con la proteína. Eso se llama ChIP-seq. Hay otra técnica que se llama FAIR-seq, que lo que hace es ver qué tan accesible es la cromatina, es decir, qué tan libre está de nucleosomas. Básicamente, estas son técnicas, no entro en los detalles, esto ya probablemente lo habrán visto. ¿Cuál es el nombre de la segunda técnica? FAIR-seq, como está aquí. FAIRE, Ah, ok. ¿sí? Formaldehid, no sé qué, del no sé qué, FAIR-seq. Vale. ¿Sí? Esto es secuenciación masiva, no entro en los detalles. Lo que a mí en realidad me interesa de todo esto es, ya que tenemos el archivo FASTQ, ¿sí? Y ya que lo alineamos, ya entra lo que en inglés se llama, como se conoce como el downstream análisis, ¿no? Ya que tenemos los datos, pues hay que aplicar las técnicas computacionales, herramientas matemáticas para hacer sentido de los datos, ¿sí? Y básicamente lo que yo veo, una parte del día a día de mi trabajo, es una región una región cromosómica, una región de la cromatina en particular, y aquí caracterizo cada una de estas regiones de muchas maneras. Por ejemplo, si se detectó el receptor de la vitamina D en esta región y qué tanto, si se detectó el CTCF, que es otro factor de transcripción, y qué tanto en condiciones de cuando hubo, digamos, vitamina D en el estudio o no lo hubo, y qué tan accesible estuvo la cromatina en esta región, en esta otra, en esta otra, en esta otra, etcétera, ¿sí? Y entonces, otra manera de ver esto es con una gráfica, ¿no? Una gráfica de amplio espectro. Aquí podemos ver todos los cromosomas, ¿sí? Y qué tanto cambió la expresión de un gene por medio de RNA-seq cuando hubo vitamina D por medio. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que el CD14, que es un gene que responde a la vitamina D, se sobreexpresa cuando hay vitamina D, responde positivamente, aumenta muchísimo en su expresión cuando hay vitamina D. Esto es, digamos, lo que uno ve resultado de todos sus análisis. Estos son algunos análisis que se pueden hacer, pero al final lo que tenemos, y que es con lo que a mí me gusta trabajar, es con una matriz de datos. En cada renglón de esta matriz, de la cual solo le estoy mostrando una fracción ínfima, cada renglón es una región genómica, una región del ADN, ¿sí? Con las coordenadas, y lo que hay en cada una de las columnas, además de las coordenadas, es una caracterización, ¿sí? Por ejemplo, si hubo vitamina D, el receptor de la vitamina D ahí a las 24 horas de un experimento, a las 48 horas de un experimento, a los 40 minutos de un experimento, o no lo hubo, ¿sí? O si hubo también expresión de un gene en esa región que se incluya un gene, o etcétera. Se puede, digamos, cada renglón, en el argot de la computación se llama un vector, se puede a cada vector caracterizar de decenas, centenas o miles de formas. Estas decenas, centenas o miles de formas son atributos, variables o dimensiones. Entonces, en última instancia, lo que tenemos es un problema de un montón de datos. Vean, aquí tenemos regiones cromosómicas, cachitos del ADN, caracterizaciones en las columnas, y al final lo que tenemos es una matriz de datos. Y ya que tenemos una matriz de datos, los computólogos podemos hacernos preguntas que nos hacemos para cualquier tipo de problema. Por ejemplo, existen correlaciones entre las variables, las columnas. De ser así, se puede encontrar una función
que asocia a las variables. Existen, digamos, descripciones comunes de los datos. Existen grupos que se parezcan, grupos de vectores que se parezcan entre sí y formen grupos, ¿cómo se llama? Cúmulos. Existen anomalías, genes en este caso, que se comportan, o regiones, en realidad regiones cromosómicas que se comportan de manera extraña, etcétera. Este tipo de preguntas son las que a los computólogos nos gusta hacernos, ya que tenemos una matriz de datos como esta, que no es otra cosa que la que les acabo de mostrar acá, ¿sí? Y entonces, pues básicamente en lo que yo trabajo es en hacer resumen de los datos, en abstraer los datos, y en estas figuras reconocerán a Johannes Vermeer con el geógrafo y el astrónomo. Eso es el tipo de cosas que a mí me gusta hacer. Me gusta preguntarme sobre los datos. Obviamente al final los datos reflejan una fracción de la realidad. En última instancia queremos entender la realidad, por supuesto, pero queremos hacerlo a través de los datos, ¿sí? Y esto que están viendo aquí es resultado, por ejemplo, de aplicar algunas de esas técnicas a niveles de expresión de genes. Aquí están viendo 23,000 genes divididos en 16 perfiles de activación. ¿Sí? Lo que hay en el eje de las X es cómo cambió la expresión de un gene a lo largo de días, de diferentes días, y entonces un grupo grande de genes se comporta de esta manera, otro grupo grande de genes se comporta de esta, otro de esta, etc. Y al hacer este tipo de análisis podemos encontrar pautas comunes en la activación de los genes, ¿sí? Como ya no tengo tiempo, me voy a ir muy rápido porque les quiero mostrar algo que es en lo que estoy... Bueno, perdón por la interrupción, Toño. Si tienes que irte, bueno, entendido que no tengas tiempo, pero de todas maneras, como vamos a grabar, los chicos pueden, o sea, podemos seguir y tómate el tiempo que requieras. Bueno, entonces déjenme 10 minutos más. No me lleva mucho más que 10 minutos. Entonces, básicamente les decía que al aplicar estas herramientas de obtención de resúmenes, de encontrar, digamos, aspectos interesantes en los datos, a partir de esta matriz de datos que ya les mostré antes, pues es que podemos darnos una mejor idea de cómo, por ejemplo, en el caso del que les estoy hablando aquí, cómo la vitamina D está influyendo a la maquinaria molecular y cómo la cascada de activación puede, digamos, caracterizarse de una mejor manera, ¿no? Estos son varios ejemplos de lo mismo, son varios ejemplos de caracterizar. Esta en particular caracteriza del orden de 100,000 regiones en el ADN, en la cromatina, con base en, digamos, se hizo un estudio y básicamente estas células, esto es en líneas celulares, THP1 para más detalle. A estas células lo que suele hacerse es se les da vitamina D o se les da etanol. Etanol es el control y vitamina D es el caso de estudio. Y lo que se hace es, se estudia estas células a los 40 minutos, a las 2 horas, 4 horas, 8 horas, 24 horas, 48 horas. En realidad hasta ahí llega en líneas celulares para la vitamina D. Y se caracterizan los cambios en cada una de estas regiones cromosómicas, cambios que tienen que ver con la expresión de genes, si es que hubiera genes en esa región, accesibilidad de la cromatina, presencia o ausencia de decenas de factores de transcripción. Y lo que están viendo aquí es un resumen de los perfiles clásicos, típicos, que se encuentran en estas 100,000 regiones. ¿Sí? Esto me lo salto. Y bueno, buena parte de lo que hacemos, ya que tenemos una matriz de datos como esta que estaba varias diapositivas hacia atrás y que voy a tratar de regresar a ella porque es fundamental. Yo a mis estudiantes de computación siempre les digo que esto es a lo que uno aspira para a partir de aquí aplicar todas las herramientas de cómputo y de matemáticas que podamos, construir esta matriz. Acuérdense, en el caso en el que estamos es regiones genómicas y en los vectores, en los renglones o vectores y en las columnas, pues caracterizaciones de esas regiones genómicas. Ya que tenemos ese tipo de estructura de datos, esta matriz de datos o base de datos, les dicen algunos, ya que tenemos esta matriz de datos, pues podemos hacernos las preguntas que ya les dije, preguntas que son de interés general bajo cualquier, digamos, desde cualquier contexto, no solo el de la biología molecular, puede ser el contexto de geografía, contexto de historia. Una de las cosas que queremos preguntarnos es si hay forma de clasificar vectores de acuerdo a sus atributos. Y la clasificación es básicamente preguntarnos si una cosa, por ejemplo, un vector o una región genómica, pertenece a un cierto grupo o pertenece a otro. Esta es una de las preguntas clásicas que nos hacemos en computación. Otra de las preguntas clásicas que nos hacemos es, ¿será que podamos ver en la pantalla de la computadora, es decir, en 2 dimensiones, lo que ocurre
en el espacio de dimensión 10, 100 o 1000, porque se acuerdan que había 10 caracterizaciones de una región cromosómica, o 100 o 1000, eso genera una dimensión cada vez, y entonces esto es uno de los resultados muy bonitos. Dice este resultado que en espacios de muchas dimensiones, es decir, si uno quiere caracterizar una región cromosómica de muchas maneras, donde cada una de estas maneras es una dimensión, si uno quiere hacerlo adecuadamente, tiene que tener mucho cuidado. No entro en los detalles porque son técnicos, pero esto quiere decirnos que lo que parece intuitivo en el mundo en que vivimos, tridimensional o bidimensional en la pantalla de la computadora o en el papel, lo que nos parece intuitivo en 2 o 3 dimensiones ya no lo es en muchas dimensiones. Entonces eso tenemos siempre que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y entonces, pues vean, aquí tenemos en este eje una cierta región genómica, y estos mapas, cada uno de estas imágenes representa una caracterización diferente. Cada una de estas caracterizaciones es una dimensión, y vean, en este simple ejemplo tenemos 4 dimensiones. Y lo que ocurre en 4 dimensiones todavía se parece un poco a lo que ocurre en 3 dimensiones, pero lo que ocurre en 60 dimensiones ya no se parece a lo que ocurre en 3 dimensiones. Hay que tener cuidado cuando hacemos esos análisis, ¿sí? Y entonces, bueno, estas son algunas de las preguntas. Ya no entré en muchos más detalles, solo voy a ponerles un par de diapositivas ahorita, pero estas son algunas de las preguntas relevantes en torno a la vitamina D que hemos podido responder por medio de herramientas de cómputo, por medio de algoritmos de aprendizaje computacional, en inglés Machine Learning, y de inteligencia artificial en general. Y básicamente me voy a una que es en la que estamos trabajando en este momento, ¿sí? En este momento, estos son resultados previos que han sido exitosos, porque herramientas de cómputo, en este caso algo que se llama teselaciones de Voronoi, ¿sí? Herramientas de cómputo nos han ayudado a identificar cómo la vitamina D afecta diferentes, digamos, aspectos de la biología. Por ejemplo, hay genes que son encargados del transporte de moléculas, o genes que intervienen en la función inmune, o en la señalización o diferenciación celular, otro tipo de señalizaciones, y hemos podido caracterizar de acuerdo a una herramienta muy simple, ¿sí? Cualquier computólogo la conoce, o matemático, una teselación de Voronoi. Fue posible, por medio de esta herramienta, fue posible distinguir adecuadamente los grupos de genes que se ven afectados por la vitamina D, ¿sí? Esto es parte de ello, no entro en los detalles. Lo que sí quiero mostrarles es esta última. Esto es un trabajo actual, trabajo en el que estamos colaborando varias personas. Básicamente lo que queremos es, en última instancia, encontrar la gramática de la vitamina D. ¿Qué quiere decir la gramática? La gramática a la Chomsky, la gramática formal. En ciencias de la computación, una gramática es algo que permite generar lenguajes, que permite generar oraciones de un lenguaje. Entonces, si somos capaces de encontrar primero las palabras de un lenguaje y luego las reglas de generación de palabras en este lenguaje, pues vamos a poder entender con todo detalle, o con mucho detalle en realidad, no con todo, sino con mucho detalle, cómo la vitamina D ejerce su influencia, no solo la vitamina D, cualquier otro factor de transcripción, pero en particular la vitamina D, cómo la vitamina D ejerce su influencia en otras proteínas y en otras regiones del ADN. Esto es un proceso activo, pero básicamente lo que nos dice es, lo resumo aquí, que si hay, digamos, una región en donde se detecta vitamina D y luego le agregamos, donde se detecta, quiero decir, el receptor de la vitamina D, y que además está presente otro cierto factor de transcripción como CBP-alfa, y si además hay cierto tipo de histonas, esta digamos, conjunción de características va a hacer que en un futuro, por ejemplo, a los 40 minutos, detectemos vitamina D, ¿sí? Esto a lo que nos lleva es a lo que quiero mostrar en esta imagen, que si yo conozco cuál es el estado genómico de una región con cierto detalle o con el suficiente detalle, yo puedo saber qué va a ocurrir en la siguiente unidad de tiempo. Es decir, si yo, digamos, conozco el estado basal, conozco ciertas propiedades, conozco las palabras que definen a este lenguaje, pues voy a poder saber qué va a ocurrir en 40 minutos, o en 2 horas, o en 4 horas, etc. ¿Sí? Y en última instancia, lo que tenemos aquí, que bosquejo en esta tabla, es lógica booleana. Vean, esto quiere decir, miren, si detecto el receptor de la vitamina D en condición basal y no detecto a ninguna de las otras, digamos,
sustancias que son susceptibles de afectar a la vitamina D, pues va a ocurrir que no va a haber vitamina D. Para que ocurra, para que detecte vitamina D yo, digamos, a un tiempo posterior, necesito ciertas propiedades y hacer este tipo de análisis, pues nos lo permiten. Ya esto es trabajo en activo y básicamente no entro en esto, sino ya concluyo. El trabajo en activo, y ahora sí con esto concluyo, este trabajo y muchos otros en torno a la vitamina D, por supuesto, no es un trabajo en solitario, hay un montón de gente que está trabajando en ello. Los dos primeros son de la UNAM, primero Sergio Iván Mota Pantoja, es mi estudiante de maestría en Ciencias de la Computación, adscrito a Limas, donde trabajo. Rosa Zúñiga es matemática, yo a Rosa la conocí gracias a Checo, ¿sí? Rosa está haciendo tesis, ella es matemática, está haciendo tesis conmigo, está trabajando, a ella le interesa mucho la vitamina D y su impacto en salud. Mis colegas en Finlandia, ninguno de estos es finlandés, Karsten es alemán y Andrea Hanel es checa. Ellos dos trabajan en donde yo trabajé por mucho tiempo, en la Universidad del Este de Finlandia. Y luego en Frankfurt, pues están Sabine Seuter, Marius Kreuz, Bernd Sorg, y de la Universidad del País Vasco, Arrat Sevilla, y es otro colaborador en Estados Unidos. Y básicamente ya me llevé más tiempo del que planeé originalmente. Mil disculpas por esta otra junta que tuve en paralelo, de verdad les ofrezco mis disculpas. No hay problema. Pero bueno, con esto lo que quise mostrarles es un bosquejo de la vitamina D y de por qué es relevante y de cómo podríamos hacerle para saber cómo afecta a otras, digamos, en última instancia, cómo afecta a la salud humana, y antes de eso, cómo afecta ciertos tejidos, y antes de eso, cómo afecta la expresión de ciertos genes o de proteínas. Toño, muchas gracias. Bien, pues nada más una cosa, a Rosa no solo te la presenté yo, sino aparte pasó por esta clase, lo cual me da mucho gusto saber que de repente me la encuentro y me cuenta cómo van las cosas, y me da mucho gusto ver su nombre ahorita como colaboradora. Bueno, ¿alguien tiene dudas? ¿Quiere preguntarle algo a Toño? Supongo que muchas cosas. Les puse mi correo al mero principio, pero igual mi correo se los vuelvo a poner acá. Sí, y lo pondremos cuando compartamos la plática, ahí lo solemos poner. Sí, entonces, pues bueno, eso fue lo que tenía preparado para hoy. Mil disculpas por todo. Yo me enteré que tenía esta reunión de Limas que la tenía a la misma hora. Me enteré al 10 para las 10 mientras estaba empezando a desayunar. Mil disculpas. Pero bueno, esto, si tienen dudas, yo con todo gusto les puedo contestar ahora o enviarme un correo o lo que sea, y con gusto trataré de hacerlo. Por supuesto, siempre estamos tratando de reclutar gente si están interesados en trabajar en vitamina D o cercanías, o en aplicaciones de inteligencia artificial en biología molecular. Escríbanme, yo con gusto puedo orientarlos o podemos trabajar. Hay un montón de proyectos. Básicamente, conforme vayan avanzando en sus carreras, se van a dar cuenta que uno se hace más flojo, sí, nos vamos haciendo más flojos con la edad, y otro, nos vamos haciendo tal vez porque ya se nos va quitando un poco lo tonto, pero además de que nos estamos haciendo menos tontos y que nos estamos haciendo más flojos, nos salen ideas, digamos, a veces más interesantes, a veces no, pero para ello necesitamos siempre colaboración, ¿no? Y entonces, pues toda la ciencia se da por colaboración, y colaboración a todos los niveles, estudiantes de preparatoria, que a mí me gustaría tener estudiantes de prepa, porque hay proyectos que desde prepa podrían ser interesantes, hasta colegas investigadores de otras instituciones, y por supuesto y principalmente pasando por estudiantes en formación como la mayoría de ustedes. Entonces, si les interesa y quieren, ya sea remotamente o visitar Mérida, pues bienvenidos. ¿Sí? Bienvenidos. Muchas otras gracias a Checo y a Marisol, les agradezco enormemente. Para mí siempre es un privilegio poder hablar ante estudiantes, ante todo el público, pero en particular ante estudiantes. Entonces, pues les agradezco enormemente a todos por haberme escuchado, pero a Sergio y a Marisol por la gentil invitación. No, pues gracias a ti, Toño. ¿Dudas, chicos? ¿Alguien? Creo que... Yo sí tengo una duda, pero adelante. Bueno, va a salir corriendo mi otra clase. En la diapositiva 16 tenías unas representaciones gráficas, pero no sé qué son. Déjame buscar la diapositiva 16. Estaban... Esto es la estructura tridimensional la estructura de los dominios de asociación topológica. Se llama Topological Association Domains.
Digamos, cuando la cromatina se estira, pues ya tiene una estructura lineal, pero cuando se enrosca, tiene una estructura, digamos, tridimensional. Esto genera dominios de aislamiento. Básicamente lo que hace es, localmente en ese TDA, en ese TAD, Topological Association Domain, lo que ocurre ahí, digamos, no sale de ese dominio. Entonces, digamos, la maquinaria molecular se aísla del resto. Puede haber actividad, pero dentro de ese dominio, no fuera de ese dominio. Entonces es lo que se veía en la diapositiva 16. Ya, lo preguntaba por las imágenes que estaban sobre las ilustraciones, que son, me llamaron la atención, pero no pude alcanzar a ver qué eran, son de color rojo. Sí, eso es básicamente la forma de detectar dominios y subdominios de asociación topológica. El triangulito grande es el dominio grande y los triangulitos pequeños son subdominios en esa región. Ya entendí. Vale. Gracias. De nada, Carlos. Voy a mi otra clase. Gracias, Carlos. Bye, bye. Me colgué muchísimo, mil disculpas. No, también. Ahorita, y bueno, vi por ahí que uno escucha palabras topological y SOM, ¿no? De hecho, por cierto, les quiero comentar que si conozco y recomiendo una herramienta como el SOM, es precisamente y te iba a preguntar, bueno, esta herramienta de análisis topológico de datos está súper de moda, ¿no? Bueno, no sé qué tan súper de moda, pero es un tema, ¿no? Dentro de la computación de análisis. Y vi muy por encima que lo estaban ocupando. Entonces no sé qué tanto resultado, porque luego la fama de una herramienta está un poco, pues eso, ¿no? Sobredimensionada. Entonces no sé qué tan fácil te da resultado usarla. Es útil utilizarla, úsenla, pero úsenla como todas las herramientas. Mis sugerencias, úsenla como cualquier otra herramienta, ¿sí? No hay, hasta donde yo conozco, no hay, a diferencia de lo que algunos físicos persiguen, que es la teoría del todo, en cómputo yo creo que nadie tiene esa loca idea de encontrar el algoritmo para todo, ¿no? Que no me vean los colegas físicos, pero en cómputo no, o al menos que yo conozca, no hay nadie que tenga esa aspiración del algoritmo para todo. En algún momento, cada vez que ha surgido cualquier herramienta, cualquiera, digan redes neuronales de arquitectura profunda, redes neuronales convolucionales de arquitectura profunda, algoritmos de análisis topológico, cualquier herramienta, al final siempre llega a su humilde estante en la biblioteca enorme del conocimiento, ¿no? Entonces, siempre que quiere surgir una herramienta nueva, decimos, ya, construyanle una biblioteca completa a esta herramienta porque ya es lo que va a resolver todos los problemas. Y digamos, pues la historia de la ciencia nos muestra el sentido común, digamos, que va uno adquiriendo en años de formación en la Facultad de Ciencias primero y después en otros lugares, nos debería decir que no. Tu pregunta, Checo, es muy importante. Yo creía que el análisis de datos topológico iba a resolver un montón de preguntas y ha resuelto algunas preguntas interesantes, sí, sin duda, como cualquier buena herramienta, pero solo eso. Es decir, yo creo que sí, vale la pena conocerla, pero por ejemplo, un colega del CIMAT, acá allá en Mérida, porque estoy en el DF, pero un colega del CIMAT en Mérida hace análisis topológico de datos y él es un apóstol del análisis topológico de datos. Dice que... Todo el CIMAT, ¿no? Bueno, sí. Sí. Y yo creo que sí está muy útil que se entienda, pero pues ya yo creo que ya está cayendo a la repisa del librero en un recóndito apartado de la biblioteca del conocimiento. Ya está cayendo ahí como están cayendo, como caen todas las herramientas, ¿no? Todas las herramientas al final son importantes, hay que conocerlas y hay que ponerlas en perspectiva. Bien. Sí, pues muchas gracias. Eso, ya ven, ese mismo mensaje en algún momento lo he repetido en clase, ¿no? Vengan abiertas las antenas para herramientas nuevas y es básicamente pues por sugerencia de Toño y de Víctor. Pues la verdad es que... adelante, Marisol. Sí, pues en informática también está otro approach, que es el del docking molecular, para entender cómo algunas moléculas, o sea, se modelan moléculas y se pretende como predecir interacciones entre ellas. Mi pregunta es si en tu área de justo las conformaciones que adquiere la cromatina con las histonas y de regulación, no se ha intentado ver desde el lado del docking molecular, más esa perspectiva que tú tienes de los análisis que haces.
Sí, eso lo que comentas, Marisol, es fundamental, es fundamental y lamentablemente lo hemos obviado, ¿sí? Lo hemos obviado porque, digamos, las propiedades fisicoquímicas al final no deberían de dejarse de lado y nosotros las hemos dejado de lado, no solo nosotros, sino un montón de grupos, básicamente porque es carísimo. Digamos, no solo es carísimo en cuanto a que necesitas a investigadores o a un postdoc que sepa de fisicoquímica, que eso, bueno, pues es fundamental, o un investigador que sepa de fisicoquímica, sino necesitas todo un equipo de espectrometría y todo que no son baratos. Y entonces se han obviado básicamente todas estas propiedades para construir modelos que integren no solo lo que observamos con secuenciación, sino que integren lo que se puede decir de las ecuaciones, digamos, de todo este tipo de cosas. Sí, es fundamental y la respuesta es un rotundo no. No lo hemos incluido nosotros, Marisol. Deberíamos, yo creo que ya en lo que me reste de vida activa, que espero sean muchos años, pero yo creo que en lo que me resta, yo no lo voy a incluir. Es decir, yo creo que estoy muy contento en la ruta que sigo ahorita y son resultados humildes y todo, pero hacerlo desde otra perspectiva o nos llevaría a que tuviéramos que encontrar el grupo adecuado y hasta donde sé en México hay un par de grupos que hacen esto, uno de ellos en la UNAM, otro en Guanajuato, ¿cómo se llama esta ciudad espantosa de Guanajuato? En Irapuato, y en realidad yo no tengo ningún contacto con ellos, a mí me encantaría, pero digamos honestamente yo no veo en futuro mediato siquiera incorporar, pero sí, oigan, sí, se apagó mi computadora de pronto, pero no, ahí está. Sí, pero sí, eso sería lo ideal, ideal de contar con todo esto, Marisol. Sí, gracias por tu comentario. Gracias, doctor. Gracias a ti. Bien, pues la verdad es que, pues muchas gracias, chicos. Nora, Héctor o Luis, ¿tienen alguna duda que quisieran agregar? Bueno, si no, pues ahí está el correo de Toño. La verdad es que muchas de estas cosas pues dan para platicar más bien con chelas y sí, el asunto de que un gran metalgoritmo es muy curioso, ¿no? O sea, creo que cada que vemos el teorema del paro, cada que escucho esta necesidad de tener un algoritmo que lo resuelva todo, me acuerdo de Turing, diciendo, bueno, pues si el compadre ya dijo que no va a haber un gran metalgoritmo, ¿cuál es la finalidad? Pero eso es más bien pláticas serían para con mucho tiempo. Y el aspecto técnico de Toño, pues bueno, si quieren acercarse como él, como a Alejandra, como a Víctor, pues les escribe, o a esta Verónica, ¿no? Pues les escribe. Yo creo que voy a bombardear a Toño estos días con algunas dudas. Con todo bien, gusto. Pues Toño, pues muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Abrazos, cuídense. Adiós. Gracias. Buen día. Marisol, adiós. Gracias. Adiós. Ay,